Bien, seguimos aquí en Minería 360 conversando de un tema que es crítico por estos días para cualquier industria, pero sobre todo también para la minería. Hablamos de la innovación, por cierto. Hay muchos desafíos por delante que tiene que enfrentar esta industria, pero también hay ciertas barreras a veces para poder trabajar, por ejemplo, con otras empresas externas como startups que pueden y quieren también ayudar a resolver algunos de esos desafíos. Estamos junto a Javier Iriarte, Business Leader de Inspiral, para conversar sobre este tema. Bienvenido, Javier. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Javier, es súper interesante abordar cómo las empresas mineras, sobre todo las más grandes, se relacionan con otras contrapartes para poder desarrollar estos procesos de innovación. ¿Cómo ven ustedes que se está vinculando el mundo minero con este mundo del emprendimiento, sobre todo el de alto valor y tecnológico? Sí, a ver, principalmente desde desafíos no resueltos por las empresas mineras, todo parte desde allí, desde temas medioambientales, sociales, operacionales. Es que también las soluciones de proveedores más tradicionales o proveedores más grandes no han sido quizás capaces de resolver estos temas, son más de nicho. Es que ahí también sale o viene la necesidad de una empresa minera de salir a buscar startups, salir a buscar alguna empresa un poco más pequeña tal vez, y también desde la irrupción de tecnologías que son nuevas, también como la inteligencia artificial o tecnologías más disruptivas, es que sale esa necesidad de una empresa minera de salir a buscar una startup o un proveedor tecnológico. Y claro, son múltiples los desafíos que tienen por delante hoy día las empresas, ¿no? Sí, de todas maneras, desde un desafío que puede venir de un trabajo con una comunidad, que pueden haber efectivamente startups o emprendedores más bien sociales, como desafíos medioambientales, manejo de relave, o digitalización, automatización de procesos. En toda la cadena de valor de las empresas mineras hay desafíos y oportunidades para proveedores tecnológicos y la implementación de sus tecnologías. ¿Y de qué forma las empresas mineras, en base a la experiencia que ustedes han desarrollado también asesorando estos procesos y llevándolos adelante, de qué forma las empresas mineras se conectan con las startups? ¿A través de qué mecanismo, en términos bien prácticos, digamos? Sí, hay dos mecanismos principales. El primero son a través de convocatorias de innovación abierta, que son llamados de las empresas mineras donde ellos ponen un desafío a la luz a través de sus páginas o a través de distintos actores. Eso es el primero, y una convocatoria con desafíos, van postulando con distintas fechas, etc. Y otro es más bien un proceso de búsqueda activa de startups o proveedores, un poco más de nicho para desafíos más específicos tal vez. Y eso tanto en Chile como en otros países. Sí. Y es interesante ver esos dos procesos, sobre todo el de innovación abierta, porque uno tiende a pensar que estas empresas, sobre todo las más grandes, tienen departamentos de innovación, por ejemplo, y de desarrollo dentro de sus mismas compañías, que son potentes, robustos y que están en condiciones de darle soluciones a los mismos problemas que se generan en su negocio. Invitar a otros debe tener ciertas ventajas. ¿Cuáles son esas ventajas? Sí, a ver, por concepción las empresas mineras en general tienden a preocuparse mucho más del core de su negocio. Y hace mucho sentido, porque en verdad una tonelada de mineral o descuidar el producir una tonelada de mineral tiene mucho impacto. Entonces, por eso mismo es que las empresas mineras han ido externalizando muchas veces tanto la búsqueda como el trabajo a veces con los proveedores externos, por un tema de rapidez, yo diría principalmente, por un tema también de foco de las empresas mineras. Entonces, yo creo que eso de alguna forma ha agilizado mucho más el proceso, ha agilizado también el proceso de búsqueda y lo ha hecho mucho más efectivo también. Seguro, porque claro, las startups tienen más flexibilidad, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Tienen sus ventajas también para enfrentar estos desafíos. Sí, y ahí es donde también hay de alguna forma un tira y afloja entre una empresa minera y una startup, por las expectativas a veces de una empresa minera que mira a veces a todos los proveedores de manera igual o está acostumbrado a trabajar con grandes empresas proveedoras, y a veces una startup o un proveedor más pequeño tiene otra forma de funcionar, a veces quizás no tiene su tecnología desarrollada al 100%, y ahí a veces hay algunas discrepancias o algunos problemas que generan de alguna forma retraso y aumento de los costos en la implementación de una tecnología. Y en base a la experiencia que ustedes han visto, ¿cómo se da esa relación de trabajo entre una empresa grande con empresas más pequeñas? Hay ciertamente una simetría en varios sentidos, pero debe ser una alianza que al final es virtuosa. ¿Cómo ven ustedes esa relación? Al principio cuesta principalmente por los temas más bien burocráticos de una empresa, de entrar a una compañía minera, una startup entrar a una compañía minera,
por temas de seguridad, temas legales, etcétera. Compliance, temas de propiedad intelectual especial. Yo creo que es un tema súper relevante. Entonces, efectivamente, al principio hay bastantes resquemores para el funcionamiento, pero después de que una tecnología se ha probado, que se ha testeado con éxito en una empresa minera, efectivamente las cosas quizás empiezan a fluir de mejor manera para el testeo de las tecnologías. Sí. Ahora, la industria minera tiene ciertas características que la hacen muy particular, muy específica. ¿Cómo dirías tú que se desarrolla ese proceso de innovación pensando en esas características particulares que tiene la minera? Sí. A ver, dentro de las características particulares tiene que ver con que cada empresa minera y cada yacimiento minero es único. Entonces, es muy difícil el tomar una tecnología en BHP o en Escondida y poder implementarla en, no sé, en Collahuasi. No es directo. Por lo tanto, requiere un proceso de adaptación, requiere de entender muy bien el problema. Y eso implica que es importante que un startup o un proveedor tecnológico conozca muy bien el problema, porque no es lo mismo en cada una de las empresas mineras. Eso es una de las particularidades que tiene el proceso. Y lo otro quizás también tiene que ver con lo cíclico a veces del precio de los metales, que a veces eso puede generar cierta incertidumbre con las startups, con los proveedores tecnológicos, porque claro, cuando los precios están altos, muchas veces están mucho más abiertos a desarrollar ciertas innovaciones, pero eso cuando las cosas no están tan bien, a veces pueden dejar de lado y pueden quedar un poco... ¿Y se nota esa diferencia? O sea, esa relación con el ciclo del precio, por ejemplo. Sí, se nota de todas maneras. Javier, ¿y qué pasa con el tema del riesgo? Que es un asunto inherente a los procesos de innovación, ¿no? Las startups se fundan en eso y basan su búsqueda, su exploración de cierta solución o desarrollo de un producto o de un servicio en base o con un componente de riesgo muy alto por la naturaleza del negocio. ¿Cómo manejan ese riesgo las empresas mineras? A ver, en general las empresas mineras son bien adversas al riesgo, en especial cuando tienen que testear una nueva tecnología para sus procesos. Entonces, en ese sentido, van a tener que una empresa proveedora derribar varios muros para poder entrar a una empresa minera y poder testear su tecnología, justamente por esa versión. El costo de oportunidad de que una tecnología falle y que pueda implicar en el negocio es millonaria, entonces de alguna forma tratan de poner todas esas barreras antes de que algo pueda fallar. Claro. Entonces, en general hay una cultura de mucha aversión al riesgo, quizás ha ido disminuyendo con los años, pero sí, es parte de la naturaleza de las empresas mineras. Y claro, porque si es que tú tratas de probar una solución o un producto dentro del proceso, digamos, y ese proceso falla o se suspende, eso tiene costo. Exactamente, o sea, cada hora menos de producción tendrá un costo determinado. Sí, y eso también implica cuando uno quiere implementar una nueva tecnología, el poder de tener un proceso, el contar con las horas de los ingenieros de proceso o los ingenieros de proyecto para probar algo que quizás no hay un cierto riesgo de que pueda fallar o que tenga algún problema, sí, efectivamente hay un riesgo y las empresas mineras siempre ponen eso por delante. Sí, claro. Y eso implica que de alguna forma los procesos también demoran un poco más de tiempo y que sean un poco más costosos. Sí. ¿Y cómo ven ustedes desde Inspiral el aspecto cultural también? Que es un tema muy importante al momento de generar innovación, de cómo están estructuradas las empresas y de, digamos, la cultura corporativa que tienen ellas también. Sí, yo diría que ha ido mejorando en el tiempo, ha habido una mayor apertura y un cambio cultural de las empresas mineras hacia la incorporación de tecnología. Cada vez más se han acercado más hacia emprendedores quizás más pequeños y quizás tengan tecnologías más disruptivas. También mirando hacia sectores quizás que están un poquito más avanzados en este tema de cultura. Eso ha permitido destrabar algunas trabas culturales, pero trabas que todavía siguen existiendo. Estructuras muy verticales para la toma de decisión, principalmente, y mucha burocracia a veces para la toma de decisiones. Es parte a veces de los procesos en general en minería, pero quizás a veces se esperaría que eso fuese un poco distinto con el trabajo con startup. Claro, claro que sí. Javier, ahora esto es un trabajo de dos partes, ¿no? Sí. Por un lado están las empresas y por otro los proveedores también. Y ustedes también conocen esa experiencia. ¿Cuál crees tú que son los principales desafíos que tienen los proveedores al momento de
disponerse como agentes de innovación, digamos, externos a estas empresas, al momento de asociarse con ellas? A ver, yo creo que lo principal y el gran tema que tienen las empresas proveedoras, especialmente startups, tiene que ver con el manejo de expectativas, de que muchas veces están acostumbrados a procesos que son muchísimo más rápidos en otras industrias y esperan de que todo de alguna forma fluya de la misma manera en las empresas mineras, cosa que a veces no es tan así. Entonces, de alguna forma, eso genera algunos temas. Y lo otro es que la madurez de la tecnología yo creo que también es un tema bien importante para las startups. A veces el no haber testeado de buena manera a veces sus tecnologías y no tener quizás evidencia suficiente para la implementación de una tecnología en una empresa minera, a veces eso genera las mayores barreras entre una minera y una startup. Seguro. Pero me imagino que eso también es parte del proceso de aprendizaje, digamos, ¿no? Sí, es parte del proceso de aprendizaje y ahí es, por ejemplo, cuando una buena área de innovación dentro de una empresa minera o a veces con el apoyo de empresas como Inspiral, por ejemplo, es que esas barreras o esas asimetrías entre una empresa minera y una startup se pueden ir de alguna forma derribando esas barreras y se pueden reducir esas brechas de alguna forma. Javier, por último, en una reflexión un poco más amplia, pero ¿cuán importante es el desarrollo en todo caso de este ecosistema de innovación y de emprendimiento asociado a la minería para el futuro de la industria minera acá en Chile? A ver, es fundamental principalmente por desafíos no resueltos que tiene la minería en Chile. Relaves, temas con sustentabilidad, con temas de productividad de la industria minera. En ese sentido es muy relevante. Lo segundo es que el desarrollo de proveedores locales o la implementación de tecnologías disruptivas también permite la generación de conocimiento a nivel país. Entonces, la llegada de tecnologías disruptivas, porque aparte en Chile es un ejemplo en minería a nivel mundial, entonces la llegada de tecnologías que son únicas en el mundo permite quizás esa después utilización de tecnología en otros sectores o la generación de capital humano avanzado. Y lo tercero tiene que ver efectivamente con un aumento de la productividad o mejora en los procesos. Efectivamente eso va a permitir que las empresas mineras sean más eficientes, más productivas y por lo tanto generar riqueza para todos los chilenos de alguna forma. Sí. Javier, gracias por haber venido a Minería 360. Muchas gracias a ti. Por la conversación. Vamos a una pausa, no se vayan, nos quedan más información, noticias de la semana también aquí en Minería 360. Volvemos.